Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El contenido de miles de documentos internos de Facebook filtrados por su ex empleada Frances Haugen han salido este lunes a la luz en los medios de comunicación estadounidenses con revelaciones como la falta de controles de la compañía frente a los discursos que incitan al odio racial, religioso o político. Facebook se encuentra desde hace semanas en el punto de mira después de que Haugen declarara ante un subcomité del Senado de Estados Unidos que la empresa antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para la salud psíquica de los menores, fomentan la división y debilitan la democracia. Hablamos ahora sobre los Facebook Papers con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Sara Yáñez Richards. Sara, estas revelaciones de Haugen, las que ya conocíamos sobre el trato que Facebook da a la privacidad y a la salud psíquica de sus usuarios, ya eran escalofriantes. ¿Qué información nueva y relevante se ha encontrado en estos papeles filtrados por Haugen? Pues efectivamente, Andrés, los papeles de Facebook tienen unos 10.000 documentos nuevos filtrados por ex empleados y señalan que Facebook es consciente del daño que puede hacer a nivel social, ya sea por los fallos que ha tenido al nivel de controlar los mensajes de odio que corren por sus redes sociales, pero también por sus algoritmos que ayudan a polarizar a los usuarios. En tanto, estamos viendo dos mensajes completamente distintos, ¿no? Por una parte, el mensaje oficial de Facebook que dice que no es así y por otra parte estos documentos internos de Facebook. Por ejemplo, Facebook decía que había borrado el 94% de los mensajes de odio que corrían por sus redes, mientras que estos documentos señalan que según expertos de Facebook se ha borrado menos del 5%. En tanto, estamos viendo cómo Facebook es consciente de esta información, pero prefiere dar prioridad a su negocio para seguir creciendo. ¿Y cuál ha sido, entre tanto, la reacción de la compañía a estas nuevas revelaciones? Se dice que Facebook está planeando cambiar el nombre de la compañía. Pues Andrés, Facebook ha declarado otra vez que no, que sigue con la misma ideología que antes veíamos, ¿no? Que ellos lo que quieren hacer es que haya más interacción entre los usuarios y que sus algoritmos no son dañinos. Y con respecto al cambio de nombre, así es, parecería que podría cambiar de nombre, aunque hay que destacar que ya hay dos nombres distintos, aunque la pronunciación es la misma, ya que la compañía que engloba Facebook, Instagram y WhatsApp es Facebook en mayúsculas y la red social de Facebook es Facebook en minúsculas. Pero según la prensa, podrían cambiar de nombre a algo relacionado con Horizonte y podrían hacerlo este mismo 28 de octubre en una conferencia que tienen. Y se recordaría más o menos a la estrategia que siguió Google en 2015, ¿no? Que cambió su nombre de Google a Alphabet para referirse a todas las empresas y plataformas que tenía en torno, más allá de Google en sí, del buscador. Estaremos pendientes al lavado de imagen que sin duda tiene Facebook en sus planes. Sara Yáñez Richards, en Nueva York. Gracias, hasta la próxima. En Argentina, más del 60% de la población sufre exceso de peso y la Cámara de Diputados en Buenos Aires debate este martes una ley de etiquetado frontal de alimentos, una iniciativa que choca con el rechazo de la industria de la alimentación. La periodista Soledad Barruti, autora de bestsellers como Mal comidos y Mala leche, lleva años denunciando los riesgos de la comida ultraprocesada en Argentina. Aquí la información nutricional suele aparecer escondida en letra pequeña en la parte posterior de los paquetes de alimentos. Barruti aboga porque el Congreso apruebe el proyecto conocido como Ley de Etiquetado Frontal para que se advierta en el frente de los envases sobre excesos de azúcar, grasa o sodio. Necesitamos una ley de etiquetado frontal, primero porque estamos teniendo hace muchísimo tiempo un aumento de enfermedades no transmisibles evitables, todas relacionadas con la alimentación. Esto es porque las personas no sabemos lo que estamos comiendo. Nosotros no tenemos derecho hoy en día con las leyes vigentes a saber, por ejemplo, cuánta azúcar agregan las marcas a sus productos procesados. Y están agregando un montón. Vos tenés un código QR para una promoción. Hace 10 años que en Argentina se presentaron los primeros proyectos de ley de etiquetado frontal de alimentos, similares a los vigentes en Chile, México y Perú, pero apenas avanzaron. Ahora hay expectativa por el debate de un borrador, este martes, en la Cámara de Diputados.
La industria del sector presiona para que la iniciativa se modifique. En el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación objetan 2 artículos del proyecto. Primero, por la rotulación de alimentos que figuran como bajas calorías. Los alimentos, por ejemplo, que tienen bajas calorías, están mucho más expuestos a tener sellos por exceso de azúcares, sodio o grasas saturadas que alimentos similares, pero que tienen mayor cantidad de calorías. La segunda objeción radica en que no solo vayan a figurar advertencias en alimentos procesados, sino también en aquellos que naturalmente contienen grasas, como yogures o quesos. Argentina es un país reconocido por sus vinos y sus carnes, pero es el mayor consumidor mundial per cápita de refrescos o gaseosas y el tercero de alimentos ultraprocesados en Latinoamérica. El consultor Fernando Moiguer lo atribuye tanto a los altos precios de productos naturales como verduras y frutas, como al marketing de las multinacionales y a aspectos de la cultura nacional. Nosotros estamos consumiendo en la gaseosa una lógica cultural americana. Este armado cultural, que es un cambio de hábito tremendo, es con vocación de sentirse similar, parecido al resto de otras sociedades, que la sociedad argentina es muy fuerte, es una sociedad con mucha dificultad de identidad, mucha, y todo el tiempo mirando y copiando. Los promotores del etiquetado frontal de alimentos en Argentina esperan que con la ley las empresas produzcan comida más sana, como ocurrió en otros países latinoamericanos. Sobre esta ley de etiquetado frontal de alimentos que levanta tanto polvo en Argentina, vamos a hablar ahora con la economista Marina Dal Poyetto, que nos escucha en Buenos Aires. Marina, gracias por atendernos. Bueno, ¿podemos explicar para empezar por qué tanto revuelo ante una medida que a priori es de sentido común, que cada consumidor sepa qué es lo que se está metiendo en el cuerpo cuando come algo? Sí, a ver, me parece que este tipo de medidas han tenido revuelo en todos los países y han tardado en implementarse. En Argentina el año pasado, recién en octubre del año pasado, tuviste media sanción de la Cámara de Senadores, casi por unanimidad. Solamente hubo 3 senadores de provincias del norte, detrás del lobby, digamos, de los alimentos que no la aprobaron. Y después se demoró enormemente en ir a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tuviste un traspié del proyecto de ley la semana pasada, cuando no consiguieron quórum para implementarla. Y en gran medida ese traspié tuvo más que ver con aunque los diputados estén en contra de la decisión, a mi juicio fundamentalmente con la grieta en Argentina, donde cualquier cosa que vos ingreses al recinto termina siendo visualizada en forma contrapuesta. Sí, víctima de la polarización. Digamos, volvería a la Cámara de Diputados. Hola. Cuéntanos, Marina, ¿por qué la industria se resiste hasta ahora a una ley de este tipo? ¿Es una cuestión de números? La verdad que no inspira mucha confianza que los productores no quieran decir qué es lo que ponen en sus productos. Sí, yo creo que tiene más que ver, es algo que en algún momento se va a terminar de implementar. Creo que tiene más que ver con cuestiones de diseño de la norma, digamos, y de tiempos de implementación de la norma que con resistencia de la norma en sí. Pero además estás en un contexto particular donde el gobierno está de alguna forma atentando contra la industria de alimentos. Tuviste un congelamiento de precios anunciado la semana pasada en un contexto donde la inflación en Argentina está en la zona del 50% anual. Y de alguna forma en Argentina tenés una enorme cantidad de temas que te traban este tipo de discusiones. De nuevo, la grieta por un lado, y después cuestiones de seguridad alimentaria que tienen que ver con, de nuevo, un montón de gente por debajo de la línea de pobreza. Pero creo que, de nuevo, las alimenticias seguramente van a terminar, digamos, el proyecto se va a terminar aprobando y las alimenticias van a terminar aceptando, digamos, la norma. Ajá, de eso estaremos muy pendientes este martes. Ahora, como bien decías, el proyecto estuvo trabado en la Cámara, en parte al menos por el poder del lobby de estas empresas. En Argentina son pocas las empresas que controlan el mercado de la alimentación. No sé si técnicamente se puede hablar de un oligopolio, pero están resistiéndose férreamente a esta ley, que en caso de que se apruebe, ¿qué impacto puedes creer que puede tener? No, yo mi sensación es que en el momento que se apruebe vas a empezar, están discutiendo, digamos, cuál es el plazo de implementación, cuáles son las condiciones, digamos, detrás de la decisión, si son las que no, digamos, las
en cada país se han implementado normas específicas a cada país, pero insisto, digamos, en este contexto particular de la macroeconomía argentina, con una presión cambiaria tan grande, digamos, con la discusión sobre el acuerdo con el fondo y fundamentalmente con las presiones o con los controles de precios sobre los sectores de alimentos, creo que la discusión sobre este proyecto se metió literalmente en la grieta. En cualquier otro contexto probablemente hubieras tenido más unanimidad, digamos, más allá del lobby obviamente sectorial que tiene que ver no tanto con qué es lo que contienen los alimentos, sino con, bueno, digo, no, digamos, cómo se presentan en la góndola, sobre todo para una industria, vos decís, oligopólica. Yo te diría que en Argentina lo que tenés en este contexto, digamos, de pauperización de la sociedad, es la aparición de segundas, terceras y hasta cuartas marcas que de alguna forma compiten con los elementos de las primeras marcas en mercados no necesariamente regulados y que se mezclen con la informalidad. Entonces conviven como dos mundos, un primer mundo y un mundo, digamos, en subdesarrollo, digamos, y donde estás discutiendo medidas que, como decís vos, hacen a la seguridad alimentaria y hacen a cuestiones de salud pública, fundamentalmente lo que tiene que ver con la obesidad y otras enfermedades, pero particularmente estás en un país donde estás discutiendo que más de la mitad de los chicos están por debajo de la línea de pobreza. O sea, hay como dos Argentinas que están contrapuestas y esta medida va a una Argentina, si querés, que es una parte de la Argentina que tiene que ver con decisiones del primer mundo, digamos, un consumo, una parte del consumo que lo hace a través de canales informales, donde ese tipo de medidas ni siquiera se canalizan. Marina Dal Poyetto, en Buenos Aires, muchas gracias por estas explicaciones. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, adiós. Se nos acabó el tiempo en la economía. Gracias por su confianza.